Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 19 del 1 al 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y las sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron entonces sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Iniciemos, como siempre, con un poco de contexto. Jesús era ya muy famoso. Miles hablaban de él por toda la región. Venía gente aún de afuera de las fronteras de Judá buscando sabiduría y sanidad. Toda esta fama vino también con bastante hostilidad de parte de gran parte de los fariseos, que veían cómo su poder sobre el pueblo se les escurría de las manos. Los fariseos no solo eran un grupo religioso, sino que también eran un grupo político que justo en la época de Cristo ostentaban el dominio de la población a través de la religión. Pero, como todos los partidos políticos demasiado grandes, el fariseísmo también tenía divisiones internas. Entre estas divisiones destacaban las escuelas de Samaí y la de Hillel. Aunque ambos eran grandes maestros fariseos y vivían del fariseísmo, tenían fuertes diferencias entre ellos. Mientras Samaí era duro y tajante en su religiosidad, no solo en favor de las escrituras, sino también en favor de sus propias tradiciones, Hillel era mucho más pragmático. Él veía a la religión como una herramienta de control social, que para poder cumplir su objetivo no podía ser demasiado estricta. Es más, salvo por el asunto del Shabbat, muchas de las prácticas que para los samaítas eran de vital importancia y debían cumplirse cueste lo que cueste, para los hillelitas eran relativas y debían interpretarse teniendo en mente la conveniencia del control que tenían sobre el pueblo. Esto hace recordar mucho cómo funciona el judaísmo hoy, donde los judíos de sangre son, en general, bastante laxos con su práctica religiosa. Pero hay entre ellos algunas divisiones judías férreas, como el hasidismo, por ejemplo, a los que los primeros consideran como fanáticos radicales. El asunto del matrimonio es un buen ejemplo de esta división entre aquellas dos grandes escuelas del fariseísmo. La escuela de Samaí solo permitía que un hombre pase carta de divorcio a su esposa si ésta era encontrada culpable de actos de inmoralidad sexual. Pero la escuela de Hillel defendía que el varón podía decidir cuándo terminar el vínculo matrimonial si éste le era estorboso para su propio proyecto de vida. Claro que tenía que haber un debido proceso, pero no era inaceptable. Estando ya puestos en contexto, iniciamos nuestro análisis del texto que nos ocupa. Versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿qué palabras? Pues las que hablaban sobre el perdón en la iglesia, cuyo broche final fue la parábola de los dos deudores que hemos analizado la semana pasada. Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Al otro lado de la ribera del Jordán se encontraba la región de Perea, que, aunque no era parte del territorio judío original, en esos momentos se encontraba bajo el dominio del mismo rey, el rey Herodes.
Es por esto que durante aquella época a Perea se le tenía como parte de la región de Judea, y ahí es donde se encontraba Jesús y sus discípulos cuando sucedió lo siguiente. Versículo 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. La fama de Jesús era magnífica, tanto que no había momento en que no se arremolinaran a su alrededor grandes multitudes, a donde sea que él fuera. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. La discusión que sigue es la discusión que habían tenido las dos escuelas farisaicas más importantes de Israel, y te aseguro que ambas escuelas debían tener fuertes argumentos escriturales y lógicos para defender sus posturas. Sabiendo que era un asunto tremendamente complicado, se lo traen a Jesús para ver si, por este tema tan complejo, podían quizá encontrar algo de lo que agarrarse para hacerle caer. Versículo 3. Vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa frasecita final, por cualquier causa, es la clave. Por la forma en la que se expresan, es muy probable que los que vinieran a tenderle la trampa a Jesús eran de la escuela de Samaí. Era una buena jugada, porque aun si no lograban hacer caer a Jesús, por lo menos aprenderían algún nuevo argumento para hacer caer a sus rivales de la escuela gilelita. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?, preguntan ellos, atentos para responder ofendidos. Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es una referencia directa al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Esto es una referencia a Malaquías 2:15. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, dijo Jesús, demostrando con claridad que, por lo menos en este punto, la escuela samaíta se encontraba en lo correcto. Pero ellos no venían a validar sus propias opiniones con las de Jesús, sino a buscar cómo hacerlo caer, de modo que usaron uno de los argumentos de la escuela de Gilel. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esto es una referencia a Deuteronomio 24 del 1 al 4. Ellos estaban malinterpretando terriblemente la escritura. Mira cómo la manipulaban a su gusto. Mandó Moisés dar carta de divorcio, dicen ellos. Eso no es cierto. Moisés no les mandó a que se divorciaran, sino que, inspirado por Dios y como legislador de la ley que debería regir a un pueblo corrupto que vivía en un mundo lleno de corrupción, dejó como última ratio la posibilidad del divorcio a través de una carta oficial que solo era admisible si su consorte era culpable de actos de inmoralidad sexual. Versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ese no era el plan original y no fue para eso que Dios creó la institución del matrimonio. El matrimonio debía ser una unión maravillosa y armoniosa que durase toda una vida, pero el ser humano, tan lleno de perversidad, corrompió de tal manera su naturaleza que en algunos tristísimos casos era mucho mejor que la pareja se divorcie. La triste concesión dada por Moisés solo debía ser aplicable en casos extremos de deshonra, no por cualquier causa, como lo expresaron los fariseos en su pregunta inicial. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Antes de continuar, esta parte ha sido muy malentendida por algunos grupos, que, siguiendo la tradición católica, creen que fornicación simplemente significa relaciones sexuales antes del matrimonio. Y adulterio es la violación de la santidad del matrimonio al, estando casado, mantener relaciones sexuales con personas ajenas al matrimonio. Esa idea es una excesiva simplificación de lo que fornicación realmente significa. La palabra fornicación procede del griego fornix, que eran los portales donde las prostitutas esperaban a sus clientes, sean casados, solteros, hombres, mujeres, con cualquiera sean sus apetitos, a los que las prostitutas, sean femeninas o masculinas, estaban dispuestas a satisfacer.
Ya para esta época había una gran multitud de aberraciones sexuales conocidas y practicadas por los romanos y por lo tanto extendidas por todas las regiones dominadas por ellos, como Judea, por ejemplo. Todo acto de inmoralidad sexual, por aberrante o extraño que sea, entra en esta categoría. La relación de fornicación a adulterio es como la relación de género a especie, o sea, el adulterio es solo un tipo de fornicación, pudiendo haber muchos otros tipos más. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esta dura sentencia solo aplica para aquellos que se divorciaron por causas baladíes. Casos como tales habían muchos y eran aprobados por los fariseos de la escuela de Gilel. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esto nos demuestra que la escuela de Gilel había sido bastante prolífica entre los hebreos, tanto que incluso los discípulos comulgaban aún con algunas de sus ideas. Estar casado, dirían ellos, significa entonces que ya no me pertenezco, sino que le pertenezco a ella. Pues sí, y Pablo no podía ser más explícito al respecto en 1 Corintios 7:4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Sí, está en tu Biblia, búscalo si deseas. El matrimonio es un dulce acto de sacrificio y sumisión mutua que cuando se desarrolla al amparo del Altísimo se convierte en la más poderosa, significativa y enriquecedora relación que se tiene en toda la vida. Los discípulos acababan de reconocer que por el asunto de la autonomía era mejor quedarse solteros. Versículo 11. Entonces Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿Recibir esto? Dice Jesús. ¿Recibir qué? Pues el don de continencia. No todos son capaces de vivir solteros sin estarse quemando, como bien decía Pablo en 1 Corintios 7:9. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Se refiere a los que, por problemas congénitos, no pueden tener relaciones sexuales ni tienen tales apetitos. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Habla de aquellos pobres hombres a los que en la antigüedad les cortaban los testículos para que pudieran servir como guardianes del harén de los reyes sin el riesgo de que abusaran de las esposas del rey. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Recordemos que el mismo Jesús nunca se casó. Y no es que él haya tenido algún problema físico, sino que lo hizo por causa del reino. De la misma forma, muchos creyentes, especialmente misioneros, se quedan solteros para poder tener la libertad de servir al Evangelio de Cristo en los lugares más difíciles que te podrías imaginar. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, termina Jesús. Pero para nosotros, la gran mayoría de los seres humanos, el matrimonio siempre será la mejor opción. El matrimonio que dura para toda la vida. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.